Buenas tardes a todos. Bienvenidos al club un día más dentro de esta pandemia en las actividades que, con las limitaciones que todos conocéis, estamos intentando mantener la vida del club. Y hoy tenemos a un amigo cocherista que ha escrito una novela, con lo cual yo tengo dos problemas bastante irresolubles. Una, hacer una presentación de alguien al que todos conocéis, y segundo, hablaros de una novela que no quiero destripar, es decir, porque espero que todos la compréis y la leáis. Bien, empezaré contando algunas cosas de Juanjo Romano para que se entienda lo que después voy a decir de la novela, y luego él nos dirá si lo comparte, si no, o cuál es su opinión al respecto. La prensa es la vida de Juanjo Romano, amigo mío desde hace muchísimos años. Solamente se puede entender a Juanjo Romano, y luego hablaré más respecto a la novela, si hablamos del mundo de la prensa, porque Juanjo tiene una dilatadísima experiencia, primero en radio, donde en Radio Popular, con distintos cargos, ha trabajado durante muchos años, después en el mundo de la televisión, como guionista de Goenkale, de Vaya Semanita y de otro montón de producciones, con nuestro común amigo Pedro Ruiz Aldasoro y otras gentes. Y es en ese mundo, en el mundo del periodismo, en el cual hay que ver la novela de la que igual vamos a hablar hoy, que es La Sultana. Juanjo Romano también, ya que estamos en el Club Cocherito, luego diré algo al respecto. Juanjo Romano además retransmitía toros. Cuando en la Plaza de Toros de Bilbao no había sitio para la prensa, había un grupo de amigos en los que nos juntábamos y hacíamos huecos para que los chicos de la prensa pudieran tener un sitio donde sentarse. Había un montón de ellos, Juanjo estaba, y cuando Juanjo retransmitía, era muy peculiar, como un día en que salió el toro y Juanjo, que aquel día debía estar muy inspirado, dijo: no sé qué le pasa a este toro, no me gusta nada la cara que tiene, no creo que esto vaya a ser para gran faena. Y después hemos sido vecinos de propiedad de la Plaza de Toros de Bilbao a lo largo de muchísimos años. Por tanto, la novela y la vida de Juanjo Romano es una vida ligada al mundo de la prensa desde distintos puntos de vista. En ese contexto hay que entender la novela, y en ese contexto también lo que cuenta en la novela. Porque Juanjo, para mí, el lugar en el mundo de la prensa, a lo mejor él no lo comparte, pero cuando desde el punto de vista popular, podríamos decir en Bilbao, más éxito o más, no sé cómo llamarlo, más brillo tuvo, fue en una época cuando no existían las redes sociales y él dirigía un programa que se llamaba El pájaro nocherniego. Era un programa, para los que no lo oyerais, en el que todo aquel que venía a Bilbao tenía que pasar por El Pájaro, porque si no, no era fuera del mundo del teatro, del mundo de la literatura, del mundo del cine, en fin, de distintos mundos. Había que pasar por aquel programa que dirigía Juanjo, y que en el cual, y esto también es opinión mía, Juanjo se sentía como pez en el agua. Por una razón en la que tiene mucho que ver, a mi juicio, el contenido de La Sultana. Porque a Juanjo siempre le ha apasionado la dualidad de la vida en Bilbao. Es decir, la vida oficial, la de las instituciones, no solo políticas, sino económicas o como queráis llamar, de la ciudad, y el otro Bilbao, que ya no podemos decir de los barrios altos, como en la novela se puede ver, pues por la época, sino que es ese otro Bilbao de la noche, ese Bilbao más canalla, ese Bilbao en el cual habitan muchísima gente, y muchísima gente conocida y muchos amigos. Por lo tanto, en la novela La Sultana, la prensa tiene un lugar fundamental. Voy a hablar de La Sultana y voy a intentar no destriparla,
pero no se puede entender la sultana sin los recordatorios o descripciones que hace Juanjo Romano, tanto a la prensa a la que él y yo nos sentimos más cercanos, como puede ser el caso del Liberal, el periódico más importante de la época en la cual habla la novela, de quien fue su dueño y uno de sus últimos directores, no sé si fue el último, que fue Doninda. Bilbao no se puede entender sin Doninda. Ha sido ocultado, ha sido tapado, pero no se puede entender sin Doninda, porque para eso solamente hay que leerse las conferencias en México de pasado, presente y futuro de Bilbao, donde muchas de las cosas que hoy afortunadamente tenemos, ya Doninda las pensó cuando era un periodista bilbaíno y después cuando era un político ministro en Madrid. Por tanto, Juanjo hace aparecer a Doninda, describe los lugares y describe perfectamente lo que era el mundo de la prensa. Aprovecho para decir, porque se acaba de publicar un libro también, hablando de Doninda y hablando del Liberal, no quiero pasar por alto para hablar de Horacio Echevarrieta. Para mí Horacio Echevarrieta es el hombre más importante que ha habido desde todo el siglo XIX, todo el siglo XX, en Euskadi y en Bilbao en particular. No hay empresario que le haya llegado a la altura que fue Horacio Echevarrieta. Y Horacio Echevarrieta fue el dueño, el último dueño, antes de pasárselo a Doninda, creo, el dueño del Liberal. Amigo de Doninda, y ambos dos hicieron la famosa candidatura a republicano socialista por Bilbao, pero claro, Doninda no solamente le quiso nombrar marqués, que como buen republicano renunció porque el rey era amigo suyo, sino que fue el que mandó el rey a hablar con el líder de los marroquíes sublevados, Alquín, después del desastre de Anual, a ver si podían arreglar aquello. Pero, además de los astilleros de Cádiz, además de los astilleros en Vizcaya, también fue fundador de Iberia, etc. Es decir, es el hombre, y hace poco se acaba de publicar un libro que os recomiendo, que ha escrito Arroita, y que me parece estupendo. Bueno, pues en ese mundo del Liberal es donde Juanjo, es decir, en el mundo de la prensa, donde sitúa la novela de la que estamos hablando. La descripción de lugares, una de las cosas que llama la atención de la novela, es la descripción de los lugares, la descripción de los sitios. Tenía apuntado, pero no lo voy a hacer, leeros en la página 243 la evolución de la prensa, en este caso conservadora. Creo que es una síntesis magnífica de cuál es la evolución de la prensa conservadora en Bilbao. Y además alguno descubrirá cuál ha sido la orientación de alguno de los periódicos, que hoy solamente queda el Correo Español, el Pueblo Vasco hasta hace poco, ahora ya solo el Correo, pero que es una evolución de una serie de periódicos de distinta ideología, de la que son propietarios una serie de señores de Bilbao, y que desemboca en lo que hoy conocemos todos como el Correo. Es una síntesis magnífica. Para hablar algo de la novela de manera concreta, casi solamente hay que fijarse en el nombre de la protagonista, en los nombres de la protagonista. Porque Raimunda Amandorain es la realidad oficial. Es esa muchacha de Bilbao, trabajadora, música, que escribe partituras, etcétera, etcétera, que podemos identificarla con cualquier tipo de profesión, de persona que vive en Bilbao. Aurori de Bilbao escribe artículos, y escribe artículos sobre la realidad, en este caso de los marinos, de distinta gente, es decir, está en la prensa, y luego está la sultana, y la sultana es el otro Bilbao. Antes comentaba la orientación, el gusto, siempre ha estado ahí
Juanjo, y siempre lo ha descrito de una manera fantástica. Es decir, sobre todo, la mezcla de las tres cosas. El mundo de la prensa, el mundo de los ciudadanos normales, digamos, yo le llamaba antes la vida oficial, por llamarle de una manera, y el otro mundo, el mundo de la noche, el mundo del teatro, el mundo de la prensa cuando se han cerrado los periódicos en aquella época y nos tomábamos las copas por la noche, y los personajes que aparecen y que casi muchos de nosotros podríamos identificar. Estamos en el cochero y Juanjo también cuenta algunas cosas del cochero. Cuenta una cosa que a la gente cuando se la cuentas, cuando viene a visitarnos al club, les parece una cosa rara, y es que Cocherito de Bilbao llevaba muchísima más gente que el Athletic. Es decir, el Club Cocherito de Bilbao era verdaderamente quien era la referencia en Bilbao, y la gente que llevaba a la plaza, o cuando en algún caso, y tenéis por aquí fotos, no sé si en este caso concreto está, pero en el libro del cochero está, pues cuando se fletaron trenes, por ejemplo, para ir a la última corrida de Cocherito en Madrid. Es decir, el Cocherito llevaba mucha más gente. Aparece en la novela y además aparece de esta manera. También aparece algún personaje más, descrito en el directivo del cochero, al que cada uno cuando lo lea podrá ponerle el tiempo, perdón, la cara o la persona que considere. Otro de los factores que para mí son claves en la novela es el tiempo. ¿Dónde se desarrolla la novela? Ya sabemos que es en Bilbao, ya sabemos que tiene un elemento fundamental que es el mundo de la prensa, y otro es el momento histórico, lo que yo llamo el tiempo. Y es la Primera Guerra Mundial, nuestra posguerra y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la más novelesca de las guerras que ha habido. Si os fijáis, hay más películas de la Segunda Guerra Mundial, y todos hemos visto, y a mí por lo menos me encantan, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a algún sitio determinado, sea Madrid, sea grandes ciudades, incluso Bilbao, es decir, cuando nos cuentan las historias de los espías, todas estas historias, es en la Primera Guerra Mundial. Es la más novelesca, es en la que más aparecen este tipo de personajes, y es donde hay figuras, el señorito, el acaudalado, la cocot, la prostituta, la espía, es decir, toda esa serie de personajes aparecen en los escritos y en las novelas, y en la de Juanjo, por supuesto, que tenéis delante de vosotros, aparecen, y es lo más interesante. Pero volvamos al periodismo, porque esta novela uno tiene que enmarcarla, o yo la enmarco, en una tradición que aquí es poco seguida, a lo mejor ahora más. Y es algo que hace años mucha gente admirábamos, porque aquí además no se daba. Y se daba en el periodismo anglosajón y en muchos autores de novelas y de relatos anglosajones, que provenían del mundo del periodismo. Es decir, no se inventaban una realidad, sino que contaban una realidad en la que pasaban cosas. Y además esa realidad yo le llamo una realidad iluminada, porque nos contaban lo que ocurría en esa época, es decir, gran cantidad de datos, gran cantidad de descripciones, uno podía interpretar perfectamente cómo era la vida en esos lugares, y después estaba la trama de la novela, es decir, que es una cosa distinta. Bueno, yo creo que en este caso Juanjo entra directamente en esa tradición, porque la novela está llena de datos, que es una de las cosas más interesantes de la novela. No solamente uno aprende a ver Bilbao, que es importantísimo, aprende a ver determinadas familias, gentes, etcétera, que son rigurosamente ciertos, sino que lo mismo ocurre con la Primera Guerra Mundial, y sobre todo con una cosa muy curiosa, que es con Irlanda. Es decir, hasta el punto de que Juanjo ha incluido, cuando acaba la novela,
una especie de separata en la cual cuenta cómo se produce la constitución, podríamos decir, de la República de Irlanda, lo que antes llamábamos aquí EIRE, para entendernos. Desde luego, yo creo, Juanjo, que hay mucha gente que por fin se va a enterar de qué es el Sinn Féin, de qué es el IRA, cuál es la relación, si es que la ha habido, entre ambos, y cuál es la participación que tienen estos en una, llamémosle, rebelión o como se quiera llamar, que acaba constituyéndose en la República de Irlanda. Por lo tanto, está absolutamente llena de datos iluminados que se mezclan, como no puede ser de otra manera, con la historia que Juanjo nos cuenta, que es la historia de esta bilbaína espía, que acaba siendo una Mata-Hari, para que nos entendamos, que también tiene algún contacto muy de aquí, y que juega en los tiempos algo que también a mí me parece muy interesante, que es cuando se mezclan distintas épocas en las cuales también se pone sobre la mesa los datos que ocurren alrededor y que son verdaderamente fehacientes cuando se está escribiendo la novela. Por lo tanto, es una historia de espías interesante, muy interesante diría yo, que la empiezas a leer y que te engancha en un ambiente dual, como decía antes. A mí me gusta mucho ese ambiente dual, es algo que ha ocurrido en Bilbao a lo largo de los años. Lo que ocurre es que a Juanjo se le ve que domina esta cuestión porque ha trabajado en ella a lo largo de sus años como periodista, hace alguna incursión en algo que es una de sus pasiones y de la que los amigos disfrutamos, como es el mundo de la cocina, en la descripción de algunos de los restaurantes que en la época en la cual está contada la novela aparecen, y sobre todo es un magnífico ejemplo de periodismo informado aplicado a una historia que no tiene otra función que la de entretener, divertir y pasar un rato. Bueno, para no hacerme mucho más pesado, esto es a modo de introducción o mi introducción, lo que yo pienso a grandes rasgos de lo que es la novela, intentando no contaros cómo es, quiénes son los personajes y cómo acaba, porque si no, no vender novelas, maestro. Y además yo creo que sería privaros del placer de leeros esta novela, que merece la pena, y que para mí, el otro día le decía a Juanjo, pues es la típica novela que pillas un fin de semana, te engancha y llega la noche y sigues leyéndola, o ya no te digo si la pillas porque hace tiempo y no tenemos que llevar esto y la pillas en la playa o en esto, te la lees esto. Entonces, muy divertida, aprendes muchas cosas y yo creo que sobre todo es el reflejo de la profesionalidad de alguien como Juanjo, que ha dedicado su vida al periodismo, a recopilar cosas, a documentarse y sobre todo a algo que es más difícil, que es iluminar la información, porque los datos, como tales datos, pues pueden ser muy interesantes pues para un historiador o para otro tipo de gente, pero es necesario que el periodista, y en este caso Juanjo, nos los ilumine para contarlos en el medio de una historia apasionante y de una bilbaína apasionante. Así que, Juanjo... Pues muchísimas gracias. Teniendo amigos así, no hace falta mucho más que decir. Yo diría que esta novela no es una hija, para que nos entendamos, no es una hija del COVID. Esta novela se había escrito hacía pues media docena de años y estaba metida en un cajón hasta que llegó el confinamiento y alguien tan cercano a mí como uno de mis hijos me dijo: ahora que vas a estar delante del televisor, deja de ver películas del oeste y haz el favor de darle una vuelta a la novela. Y así fue y se consiguió editar gracias a Literarte, que es la editorial que ha apostado por ella. Gracias a Pedro Hernández por pensar que yo soy Graham Greene. Ojalá.
no soy Graham Greene, pero lo he intentado por todos los medios hacer que sea una novela con datos, una novela periodística y una novela que pueda gustarle a la gente y que se la pueda leer en un fin de semana. Como estamos en el Club Cocherito, yo sí quiero darle el toque taurino a la novela. Hay varios apuntes dentro de la novela que comienzan desde el momento en que la protagonista, que tiene a su padre enfermo en el hospital de Basurto, que dirigía entonces, en aquel entonces, don Enrique Areiza, tenía enfermo de pulmonía, cuando vuelve a su casa, que es en la calle San Francisco, pues pasa por lo que ahora es la calle Autonomía y escucha los olés y escucha el bullicio que se produce en la cercana Plaza de Toros de Vistalegre, pues porque, entre otras cosas, torea nuestro Cocherito de Bilbao. También porque en ese momento, a la llegada a la Plaza de Zabarburu, se encuentra con otro montón de gente, también bullanguera, que viene de otro espectáculo que en ese momento comienza a ser importante en Bilbao, que es el fútbol. Unos llegaban de San Mamés, los otros salían de la Plaza de Vistalegre, y yo les hago coincidir de alguna manera en las casas del Lenocinio que había en la zona de San Francisco, porque era una zona que todos hemos conocido, pero hemos conocido más por nuestra edad. La hemos conocido como la Palanca, es decir, con la calle llena de bares, con muchas lucecitas de neón y muchas prostitutas buscando a sus clientes, cosa que no había en aquella época. En aquella época lo que había era cafés cantantes, teatrillos, los primeros cines empezaban entonces, y algunos de ellos estaban por la zona, como el Cine Vega o empezaba ya también el Vizcaya, que hacía las dos cosas, hacía varietés y hacía cine, donde se cantó por primera vez aquello de Alirón, Alirón. Y entonces, yo lo que trato de encontrar es ese mundo en el que comienza a diferenciarse, comienza a haber una cierta pelea entre el mundo taurino y el mundo deportivo, ¿no? De llegar a decir, yo creo que lo hemos oído también muchas veces, o alguien se lo hemos oído decir, aquello de que cómo iba a romper con la tradición de los toros un deporte extranjero, un espectáculo extranjero en el que 11 o 22 personas vestidas con calzoncillos le pegaban patadas a un vejigo, ¿no? Eso no tenía nada que ver con el arte de Cúchares, con la mitología de los toros, no tenía nada que ver con eso. Ya sabemos cómo ha terminado todo aquello. Pero en aquel tiempo yo quise suponer que esa pelea de ideologías se producía. Y yo creo que ha seguido produciéndose durante mucho tiempo en nuestro país. Hay un momento en el que un personaje de aquí cerca, porque tiene mucha importancia también este hotel de aquí al lado, el Hotel Arana, tiene importancia en el desarrollo de la novela con la presencia del presunto espía, del aprendiz de espía Adolfo Guerrero, que viene y se hospeda en el Hotel Arana, y tiene importancia en el final con la presencia de la bisnieta de la protagonista, que también termina hospedándose en un Hotel Arana diferente y nuevo, y es una conversación que hay entre Modesto Arana, que era entonces el dueño real de la Arana, con ese aprendiz de espía, en el que hablan de eso, de cómo va a ser posible que el fútbol pueda destronar a los toros, y mucho menos aquí donde el deporte rey, si había un deporte rey, era el frontón. Ahí tenemos un pelotari, y en aquel tiempo la polémica real deportiva estaba entre si
no sé si era el nombre chiquito de Lekeitio, era capaz de ganar a otros dos con la mano en la espalda o sin la mano en la espalda o contra tres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la importancia deportiva de alguna manera era la pelota vasca. Los deportes que venían de fuera, quitando quizás el boxeo, no tenían ningún aliciente. Hay también un momento en el que un espía, un personaje que dice ser holandés, pero que en realidad es inglés y pertenece al MI5, que yo lo comparo, que dice que él no llega a entender el mundo de los toros, o por lo menos le dice a su homónimo guerrero que él no le cuesta entender el intríngulis del mundo de los toros, y que yo comparo con otro personaje bien real al que conocí, y muchos de vosotros también lo conocisteis, un inglés que vino a Bilbao y aquí se quedó, que se llamaba John Cole y que fue socio de este club, que fue importante dentro del mundo del fútbol, que era un gran gastrónomo, que era un señor que sabía de la historia, sobre todo de la historia napoleónica, un montón. En fin, he querido hacer un homenaje a aquel John Cole con el que tuve tanta amistad y con el que me unieron un montón de circunstancias. Quiero hacer llegar también, en un momento de la historia, quiero hacer llegar a esa viñeta a este club, pues porque si está hospedada en el Hotel Arana y va a coger el tranvía para ir a los lugares donde estuvo su bisabuela, pues simplemente sentarse ahí en el apeadero del tranvía, lo primero que ve es la imagen de nuestro club. Y aparece por aquí y se encuentra con algo que ella desconocía. Este club, como ha pasado hoy mismo con algunos de los que han venido a esta charla, a esta presentación, y se han encontrado con algo que desconocían, algo que les ha sorprendido. Este es el Club Cocherito con toda su historia, todo su arte y todas esas cosas. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Qué hay de interesante, o de verdad, perdón? ¿Qué hay de verdad en toda esta historia? Pues en esta historia la verdad es la protagonista y el protagonista, su compañero protagonista de espionajes. Hace como unos 10 años, buscando personajes de Bilbao que me sirvieran para hacer un artículo de los que yo escribía en el periódico Bilbao, me apareció esta Raimunda Amandaraín. Y la historia de ella, con este Adolfo Guerrero, que era un germanófilo, que quería ser espía para el Kaiser, y que se vino a Bilbao en busca de noticias sobre los barcos que iban hacia Inglaterra, hacia el Reino Unido, para poder pasarles información a los nacientes submarinos de la Armada Imperial. Y de pronto se encontró con que una buena fórmula era liarse con una cabaretera, que entonces estaba de moda, aquí en la parte de la calle de las Cortes, que era la Sultana, y con ella se fueron hasta Londres, intentaron con muy poco éxito hacer esa información, esa idea de espionaje, y terminaron trincados inmediatamente porque eran unos potrosos, no sabían hacer nada de eso, y enseguida les trincaron y estuvieron a punto de darles, meterlos en la horca o darles, o fusilarlos por espías, y gracias a la intercesión del gobierno español, pues se libraron de milagro. La persona real era eso, una cabaretera, sin más, una cabaretera. Pero yo pensé, ¿y por qué tiene que ser así, entre comillas, una prostituta? ¿Por qué no puede ser una mujer más digna? ¿Por qué tiene que ser siempre la mala de la película
y sin embargo no tener otra cosa más interesante que hacer. Dándole vueltas, pues apareció quién podía ser su padre, quién podía ser su madre, cuáles eran las circunstancias que le habían llevado a dedicarse a ser cabaretera, pues el dinero para poder salvar a su padre, todos esos líos. Te metes en el asunto, le das 4 vueltas, o 4000, y al final pues resulta una novela que, gracias al cielo, parece que está teniendo un regular éxito. Yo creo que, personalmente, y esto es echarme flores a mí mismo, yo creo que se deja leer y que, como decía hace unos días alguien que estuvo también en la presentación, dijo que él, que había estado malito y que se había puesto a leer la novela y que de un tirón había conseguido leerse la mitad y que en dos tirones más había conseguido terminar la novela. Yo encantado de la vida de que eso sea así, porque mi idea es divertirse. Filosofía a la mínima. Filosofía a la mínima. Quizás hay algo que tengo que reconocer, y es que a algunos personajes sí que les doy caña, especialmente a personajes políticos, y muy especialmente al señor Winston Churchill. Le doy caña por todas las esquinas, porque creo que es un personaje bastante maquiavélico. Pero también le doy al otro bando, evidentemente, pues porque hicieron que la guerra comenzara a ser realmente macabra. Dejó de ser el arte de la guerra para terminar siendo lo más macabro del mundo, con la guerra química, con los bombardeos aéreos, con los hundimientos submarinos, todo eso. Creo que fue el principio de lo peor que pudo hacer el género humano, y también lo recojo, como no podía ser, pienso yo, de otra manera. La idea del espionaje femenino no es nuevo, además, no es nuevo, tampoco aquí es nuevo. Todos hemos conocido el caso famoso de Mata Hari, pero ahí recojo un dato que es real, y es la labor de espionaje que hizo la propia madre de Enrique de Areiza, que tenía una tienda, una ferretería en la calle de San Francisco. Ella era muy carlista y que utilizó pues lo que veía en la guerra de los carlistas contra los liberales en Bilbao para informar a las tropas carlistas. O sea que también fue una espía. Encuentro también la historia de otra mujer, una hermana de Millán Astray, que fue espía para el Kaiser. En fin, que no era la única, nuestra bilbainita. Hubo muchos más. Yo lo que espero de esta novela es que, si la leéis, pues os paséis un rato agradable, conozcáis algunas golferías de Bilbao, las casas de prostitución que había, había de 2 tipos, era curioso, los tanques y los potreros, dependía de cuál era el precio que costaban. Unos eran tanques y otros eran potreros. Historias curiosas como las de la casa de la Ignacia, o el hecho de que todas las casas, todos los muebles estaban colocados en el primer piso, porque así, de esa manera, como no había ascensor, los clientes no llegaban con el bofe destrozado y hacían su trabajo más rápido. En fin, golferías de ese pelo, que yo creo que decía Pedro que ponía algún detalle de carácter gastronómico. ¿Cómo no voy a poner detalles gastronómicos si en ese lugar
estaba el restaurante más importante de Bilbao, el Amparo. El Amparo estaba allí mismo, estaba en Bilbao la Vieja, estaba allí. Luego, cada vez que venía alguien importante a Bilbao y querían agasajarle, ¿dónde lo iban a llevar? Pues al Amparo, que era el restaurante por antonomasia de las hermanas que hacían la comida que luego ha sido famosa para Bilbao y que sigue siendo. Ahora harán el pilpil con no sé qué o harán la vizcaína con no sé cuántos, pero la base de la cocina estaba en el Amparo. En fin, todo eso lo intento recoger. Si alguno de los directivos de esta casa se den por aludidos cuando aparece un nombre, una persona ahí que una de las protagonistas, la protagonista moderna, la bisnieta de la protagonista de Raimunda Bandarain, de la sultana, se lo encuentra aquí y se piensa que lo que quiere es ligar, pues que no, que al final no es eso, es otra idea la que tiene, un poco conservadora, pero bien. Que os divertáis al leerla. Bueno, Que si os gusta, que la aconsejéis a los amigos. Si no os gusta, que la aconsejéis a los enemigos. bueno, como y veis... ahora para terminar, pues como dicen que tengo fama de medianamente cocinerillo, pues he preparado una cosita para picar y pasar un rato agradable. Todavía no has acabado. No, Pero como veis, yo he descrito la novela en aquellos aspectos que me parecen los más interesantes, lo que más puede estar en la enjundia de la novela, y además no he cometido la cosa de ir contando quién es. Como Juanjo es el que la ha escrito, las cosas que ha contado que yo no me he permitido contar, bueno, pues son un acicate. eso. Es un acicate para contarlo, para ver cómo era el Bilbao de la época y para ver a los personajes, porque ver cuando alguien va en tren con el humo, pasa por los valles, llega a los pueblos, describe a los personajes y demás. Para mí, por ejemplo, eso es la enjundia de una novela que te la estás leyendo por puro placer. Bueno, a ver, preguntas al autor o comentarios que se os ocurra. Nada, que es que en cuanto he dicho lo del picoteo, me han quedado todos. Es igual, deja, ya hablaremos. Juanjo, la base real, si existe el personaje, es un personaje inventado. El personaje es real. El personaje es real. Sí, pero era una línea si tú entras en internet y pones el nombre y te aparece la historia y es una línea, dos líneas. Raimunda Mandaraín, la sultana, Aurori de Bilbao, una sultana, una cabaretera que se enrolló con un tal Adolfo Guerrero y que terminó mal en Londres, punto. Y ahí se queda la historia. Ahí se queda la historia. ¿Qué haces? Pues En ese campo, por ejemplo... A mí hay una cosa importante de mi historia, no de ella, de mi historia, y es que en un momento en que las mujeres era impensable, y se dice, impensable, que pudieran dedicarse a escribir en un periódico, por ejemplo, pues en este caso, teniendo en cuenta las circunstancias de esa mujer, que es la única que sabe inglés porque su madre es irlandesa, sabe escribir, por lo menos tiene esa idea de las mujeres. Yo he trabajado mucho como guionista con guionistas mujeres y siempre había esa parte femenina mucho más interesante que la nuestra, que nosotros vamos a sota caballo rey, pam, pam, pam. Sin embargo, las mujeres buscan el intríngulis, toda esa filosofía, ¿no? Y entonces, cuando ella va a entregar el primer artículo en el que cuentan unos marinos la historia de los bombardeos de Londres, ya no es y llegaron 3 cepelines, bombardearon y se murieron y aquello era un desastre. No, entonces cuenta ella el dolor de la madre que encuentra al niño debajo de los escombros, tal. Y eso es
lo importante en un momento en el que en el mundo del periodismo había mucha literatura y poca enjundia. Incluso en el mundo de los toros. Tú lo has conocido y lo sigues conociendo. Y una cosa era el gacetillero que escribía, mató, no mató, banderilló, no banderilló, tal, y después estaba el que hacía su filosofía, su rollo. Porque entonces salió y le pegó y tal, y no sé qué, y las flores, cosas de esas, en plan Díaz Cañabate, ¿no? Cosas de ese tipo. Y ella cuenta esa otra parte dramática que le da la enjundia al artículo. Hay un momento en el que el amigo de la protagonista, que es otro periodista, que le ha metido en este ajo, pues dice, joder, le ve la cara al director y dice, joder, me va a echar una bronca ahora contando todos estos dramones y tal, no sé qué. Y sin embargo, cuando llega el momento y le dice el director, esto es maravilloso, esto mi mujer se lo come. Eso es lo que hace que es. Entonces, vivir la historia de esa mujer que por una circunstancia se mete periodista, por la circunstancia del periodismo le enrollan para meterse a espía, todo eso que tiene que hacer esa mujer para mí es lo más importante en un momento en que las mujeres estaban totalmente, nadie les hacía ni puñetero caso, ¿no? Hay un hecho real, yo lo pongo en ese momento, pero seguramente fue posterior cuando se le vio más. Hablaba Pedro Hernández de don Indalecio Prieto, y hay una conversación en la que don Indalecio apoya la candidatura de la mujer y le dicen, pero si usted es un misógino, si usted no les permite a las mujeres votar, entre otras cosas, o sea, en contra del voto de la mujer. Y el dirigente socialista le responde con algo que respondió en su momento, o sea, que dijo o que declaró él en su momento, que él no estaba en contra del voto de las mujeres porque era un voto en aquel tiempo muy mediatizado por los conservadores y especialmente por la Santa Madre Iglesia. Un poco en la línea que cuenta en El intruso Vicente Blasco Ibáñez. En definitiva es eso, ¿no? También. Bueno, es la pelea histórica entre Victoria Kent y... Indalecio Prieto. No. Joder, se me acaba de ir el santo al cielo. Clara Campoamor. Clara Campoamor, sí. Es decir, es la pelea histórica entre Victoria Kent, que es la primera mujer que tiene un cargo público en España como secretaria de Estado de Prisiones, y la propia esta, que ha pasado a la historia por ser la mujer que consigue el voto femenino en España, porque es muy curioso que era diputada en Cortes y sin embargo no podía votar. Ángel. Una curiosidad. Dices que empezaste a lidiarla hace años, la novela. No, 6 años, sí. Luego quedó allí en el cajón y la has rematado ahora en el confinamiento. Sí. Si pudieras sumar el tiempo que te ha llevado, desde el día, ¿qué tiempo te ha llevado a escribir la novela? Pues casi un año. Si sumo todo, casi un año. Lo que pasa es que no sé quién era el que decía que cuando le preguntaban ¿qué es un escritor? Decía, es un señor que a la mañana pone una coma en su artículo, creo que era Oscar Wilde el que lo decía. ¿Qué es un escritor? El que a la mañana pone una coma en su artículo y a la tarde quita esa coma del artículo. O sea, que hay días que no tienes ni ganas, ni puñeteras ganas de sentarte delante del ordenador o de la máquina de escribir y escribes en todo caso una línea o piensas y dices y tal, o corriges una cosita, y hay días que te colocas y salen 3 folios. Pero... Haciendo hilo eso que acabas de decir, ¿cuándo te sentías con más ganas o más inspirado? ¿Por la mañana, a la tarde? Porque hay varias versiones de otros escritores que hay momentos en que no quieren hacer nada y Ya. Bueno, esa es la interpretación que hace él. Yo discrepo. Él es el que la ha escrito, yo solamente la he leído. A ver, el señor que se pone a escribir puede dedicar 3 años a una labor de documentación, pero bueno, el hecho creativo, cuando ya tienes establecida
la documentación primero y el esquema de la novela después puede llevarle el tiempo que sea, que es el que te está contando él. Pero ese no es el tiempo de la novela. Yo he tratado de explicarlo antes, Sí. porque lo que os vais a encontrar, que a mí me parece, hombre, lo más interesante es, bueno, pues la vida de la espía y tal, porque esa es la novela, ¿no? Sí. Pero cuando tú te pones a leerlo, un elemento sustancial es lo que cuenta. Y cuenta la vida, y cuenta las guerras, y cuenta los personajes, y cuenta las relaciones. Y cuando te cuenta cómo funciona el MI5 o cómo funciona el sistema de espías alemán, o cómo se produce, antes lo comentaba, los problemas de Irlanda, etcétera, etcétera, bueno, esa es una labor de trabajo periodístico, de documentación, de estructuración de toda esa documentación, y luego viene la parte creativa, que es la parte que es un poco, yo creo, a la que se refiere Juanjo, porque la cantidad de documentación, de datos que lleva la novela es enorme, es enorme. Y a mí me parece que esa es una de las cosas más interesantes. No será Graham Greene, pero ya que has citado a Winston Churchill, realmente yo lo más interesante que he leído de Winston Churchill es un tomo bastante grande de un periodista que no recuerdo el nombre, pero uno de estos gurús luego del periodismo, que lo que hace es explicar el proceso de toma de decisiones de Winston Churchill, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es apabullante de cómo está contado, porque claro, si me cuenta lo que es de arriba abajo, pues no lo leo yo, por lo menos, que soy un mero aficionado. Pero lo que hace es un poco lo que yo cuento de Juanjo, ilumina la información. Es decir, al iluminar la información y meterla en la trama de la novela, eso es lo que resulta realmente interesante. Sí, porque una de las cosas que aparece como decisoria al principio de la novela es el hundimiento del transatlántico americano en Lusitania, el que todo el mundo le echa la culpa a los alemanes, pero en el que yo al menos dejo la posibilidad de que tuviera mucho que ver ese maquiavelismo de Winston Churchill, teniendo en cuenta que él estuvo de observador en la guerra hispanoamericana de Cuba y tenía buen conocimiento de lo que había pasado con el Maine. Él estuvo en la guerra de Afganistán y había sido, bueno, y había estado en la guerra de los Boers en Sudáfrica y había estado también haciendo de las suyas. O sea, que no era... Y el desastre de Dardanelos. Eso es. Y sí, en la famosa de la Primera Guerra Mundial, en Galípolis. En Galípolis. El estrecho de Dardanelos. Sí, en Galípolis, efectivamente, porque él era Lord del Almirantazgo, entre otras cosas, y eso había que tenerlo en cuenta. En fin, todo eso cuenta a la hora de pasar muchas horas, pero dices, ¿realmente cuánto tiempo has estado? Pues no lo sé, porque esto no es como hacer tochos en los hornos. A lo que es el escribir, o sea, El escribir. recoger documentación y más se lleva mucho más tiempo. Y ¿sabes qué pasa? Que material. después también hay que hacer un poco, yo en eso estoy de acuerdo con Somerset Maugham, que él escribía una novela, la metía en un cajón y se olvidaba de ella hasta dentro de un año. Entonces la volvía a leer y decía, bueno, no está mal, esto se puede corregir, pero no está mal, o tal. Tienes que tener también una visión de perspectiva, porque al principio igual estás tan ilusionado con el tema que todo te parece bonito, y hay que dejárselo leer a la gente, para que te pegue 3 o 4 palos y te diga, no, esto no, pues aquí has hecho esto mal, esto no tal, que te digan cosas. Bueno, uno de los escritores más famosos actuales, que es Ken Follett, a Ken Follett se le han preguntado muchas veces, Sí. ¿Cuánto tiempo tarda usted en escribir una novela? Fíjate. ¿O cómo escribe una novela? Y Ken Follett lo ha contado. Ahora, por cierto, tiene equipo y antes no tenía. Pero él solía decir que tardaba habitualmente 3 años. Claro. Que eran 2 años de documentación y más o menos un año, algo menos, de
de escribir, corregir, darle a los amigos, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahora, en la última que publicó y en la entrevista que dio cuando vino aquí, dijo que había cortado un poco el tiempo porque ahora tenía un equipo de documentación. Joder, me lo he hecho yo. Entonces, claro, él hace el esquema de la novela, pero la documentación la buscan otros, la sistematizan otros, ¿no? Claro. Entonces él luego hace... Claro, sí, claro, pero bueno, esa es un poco la... Y supongo que muchos de los escritores importantes tienen gente que les hace esa labor de tapa. Me parece perfecto, me parece lógico y perfecto. Joder. Bueno, ¿alguna consideración más? Mario Vargas Llosa dice que escribe todos los días, aunque sea media hora. Y yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante. Todos los días. Yo te voy a confesar que cuando me voy a la cama, por lo menos la media hora hasta que me duermo, estoy pensando en alguna cosa que estoy escribiendo. Pero bueno, eso nos pasa a todos sin ser escritores también, ¿eh? Bueno, pues eso. Cuando estás en la cama, Pues estás dándole vueltas y a la mañana siguiente dices, ¿qué me acordaré de aquello que estuve pensando? Pues muchas veces no te acuerdas, ¿eh? Por lo menos yo. Bueno, Ese es eso. oye, muchísimas gracias en Venga. nombre de la Junta por asistir. La semana que viene tenemos otra presentación de otras novelas, también relacionadas con el club, y espero que nos veamos. Venga, muchas gracias.